Mi nombre es Fernanda Morales de Herrera, y durante 5 años creí que había encontrado no solo al amor de mi vida, sino también la familia que siempre había soñado tener. Mi esposo, Daniel Herrera, provenía de una familia próspera de Guadalajara, dueña de una cadena de ferreterías que se había expandido por todo el occidente de México. Cuando nos conocimos en la universidad, él me había presentado a sus padres como la mujer más inteligente y trabajadora que había conocido jamás. Sin embargo, esa noche de sábado en el restaurante El Patio de los Naranjos en el centro histórico de Guadalajara, descubriría que las apariencias pueden ser las mentiras más elaboradas de todas. La cena había sido organizada por mi suegro, don Aurelio Herrera, supuestamente para celebrar el 5º aniversario de nuestro matrimonio. Era un hombre imponente de 65 años, con el cabello plateado siempre perfectamente peinado y una presencia que comandaba respeto inmediato en cualquier habitación. Había construido el imperio familiar desde una ferretería modesta hasta una empresa que empleaba a más de 500 personas en 6 estados. Mi suegra, doña Carmen Vega de Herrera, era la perfecta complemento de su esposo, elegante, culta, y con esa habilidad aristocrática de hacer que cualquier comentario sonara como un cumplido, incluso cuando claramente no lo era. Esa noche llevaba un vestido azul marino de diseñador y los aretes de perlas que había heredado de su propia suegra. También estaba presente Rodrigo, el hermano mayor de Daniel, quien trabajaba como director financiero de la empresa familiar. A los 38 años, Rodrigo había heredado la astucia empresarial de su padre y una ambición que a veces me inquietaba. Su esposa, Liliana, una mujer silenciosa pero observadora, completaba el grupo familiar. El restaurante era uno de los más prestigiosos de Guadalajara, ubicado en una casona colonial del siglo XVII que había sido restaurada meticulosamente. Los muros de cantera rosa, los arcos de medio punto y el patio central lleno de naranjos creaban una atmósfera que mezclaba elegancia histórica con sofisticación contemporánea. Era exactamente el tipo de lugar donde las familias influyentes de la ciudad celebraban sus momentos más importantes. Durante los primeros 40 minutos de la cena, todo había transcurrido con normalidad. Conversamos sobre el negocio, sobre mis planes para expandir mi consultoría de marketing digital y sobre la posibilidad de que Daniel y yo finalmente tuviéramos hijos. Sin embargo, algo en la dinámica familiar me resultaba extraño esa noche. Había miradas que se intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba observando, pausas extrañas en la conversación, comentarios que parecían tener dobles significados que yo no lograba descifrar. Daniel, quien normalmente era relajado y cariñoso conmigo en las reuniones familiares, parecía tenso e inquieto. Fernanda, me había dicho don Aurelio mientras cortaba su cabrito en salsa de chile guajillo, Daniel nos ha contado que has estado considerando algunas modificaciones en tu negocio. La afirmación me tomó por sorpresa. Daniel y yo habíamos discutido la posibilidad de abrir una segunda oficina en Puerto Vallarta, pero nunca habíamos hablado de modificaciones que sonaran como si fueran reducciones o cambios fundamentales. ¿Modificaciones?, pregunté, mirando a Daniel. ¿A qué te refieres, papá? Bueno, mija, intervino doña Carmen, tomando un sorbo delicado de su copa de vino tinto, es que en esta etapa de tu matrimonio, muchas mujeres comienzan a priorizar otros aspectos de la vida, la familia, la estabilidad del hogar, el apoyo al esposo. Sentí una incomodidad familiar crecer en mi estómago. No era la primera vez que doña Carmen hacía comentarios sutiles sobre mis prioridades adecuadas como esposa, pero esta noche había algo más directo en su tono. Carmen tiene razón, añadió Rodrigo. El mundo empresarial está cambiando muy rápido. Las empresas pequeñas enfrentan desafíos enormes para mantenerse competitivas. A veces es mejor consolidar esfuerzos en lugar de expandirse. ¿Consolidar esfuerzos?, repetí,
sintiendo como cada palabra confirmaba que esta conversación había sido planeada con anticipación. Mi negocio está creciendo exitosamente. Tengo clientes en 5 estados y estoy considerando expansión, no consolidación. Por supuesto, dijo don Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es solo que, bueno, las circunstancias familiares pueden cambiar, nuevas oportunidades surgen. A veces lo que pensamos que queremos no es lo que realmente necesitamos. Miré a Daniel, esperando que aclarara a qué se refería su padre o que me apoyara en la conversación. En cambio, evitó mi mirada y se concentró intensamente en su plato de pescado a la veracruzana. Daniel, dije directamente, ¿de qué están hablando exactamente? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me alarmó, culpabilidad mezclada con determinación, como si hubiera tomado una decisión difícil pero irreversible. Fernanda, mi familia tiene una propuesta que podría beneficiarnos a todos, dijo, su voz sonando ensayada. Es una oportunidad de integrar tu experiencia en marketing con las necesidades de la empresa familiar. ¿Una propuesta?, pregunté, sintiendo como las piezas de una conversación planificada comenzaban a encajar de manera perturbadora. Rodrigo sacó una carpeta manila que había estado guardada junto a su silla. Hemos estado analizando el potencial de crear un departamento de marketing interno en Ferreterías Herrera, explicó. Sería una posición ejecutiva, bien remunerada, con beneficios completos y la estabilidad de trabajar para la empresa familiar. Pero eso significaría cerrar mi propia empresa, dije, comenzando a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. No cerrarla, intervino doña Carmen. Transferir tus clientes a otras agencias e integrar tu talento donde puede tener el mayor impacto. Para toda la familia, el eufemismo no engañaba a nadie. Estaban pidiendo que destruyera el negocio que había construido durante 4 años para convertirme en empleada de la empresa familiar, donde mi autonomía profesional sería controlada completamente por ellos. ¿Y si no estoy interesada en esa propuesta?, pregunté, aunque por la manera en que todos evitaron mi mirada, supe que no era realmente una pregunta que esperaran. Fernanda, dijo don Aurelio, su tono volviéndose más serio, creemos que es importante que entiendas la situación completa antes de tomar decisiones precipitadas. ¿Qué situación completa?, pregunté. Rodrigo abrió la carpeta y sacó varios documentos que reconocí inmediatamente: estados financieros de mi empresa, contratos con clientes, e información que solo podría haber sido obtenida accediendo ilegalmente a mis archivos comerciales. Hemos estado revisando la salud financiera de tu consultoría, dijo Rodrigo con tono profesional. Hay algunas vulnerabilidades que podrían volverse problemáticas si no se abordan pronto. ¿Vulnerabilidades?, repetí, incrédula. Mi empresa está en la mejor posición financiera de su historia. Según nuestro análisis, continuó Rodrigo, tienes contratos con 3 empresas que enfrentan dificultades financieras significativas. Si esos clientes cancelan o demoran sus pagos, podrías enfrentar un flujo de efectivo negativo durante varios meses. La información era parcialmente correcta pero presentada de manera completamente sesgada. Era cierto que algunos clientes habían retrasado pagos, pero eso era normal en cualquier negocio de servicios, y yo tenía suficientes reservas y otros contratos para manejar cualquier fluctuación temporal. ¿Cómo obtuvieron esa información?, pregunté. Esos son documentos privados de mi empresa. Fernanda, intervino Daniel, cuando estás casada, especialmente en una familia empresarial, no hay secretos que puedan afectar la estabilidad de todos. ¿No hay secretos?, repetí, sintiendo como la traición se volvía más clara. ¿Invadieron mi privacidad empresarial sin mi consentimiento? No invadimos nada, dijo don Aurelio. Ejercimos la diligencia debida que cualquier familia responsable haría cuando considera inversiones o compromisos financieros significativos. ¿Qué inversiones? ¿Qué compromisos?, pregunté, aunque comenzaba a temer la respuesta.
Doña Carmen se inclinó hacia adelante, su expresión mezclando condescendencia materna con determinación empresarial. Querida, cuando Daniel se casó contigo, toda la familia asumió ciertas responsabilidades. Tu éxito o fracaso empresarial nos afecta a todos. Es natural que queramos asegurar que las decisiones se tomen con el bienestar de toda la familia en mente. ¿El bienestar de la familia?, repetí. ¿O el control de la familia? El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Por primera vez en 5 años, había confrontado directamente la dinámica de poder que siempre había sentido pero nunca había articulado claramente. Fernanda, dijo Daniel, su voz tomando un tono que nunca había usado conmigo, mi familia solo quiere lo mejor para nosotros, para nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro juntos incluye que yo renuncie a mi independencia profesional?, pregunté. ¿Incluye que trabajemos como equipo?, respondió, como una familia verdadera. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta no era una propuesta, era un ultimátum disfrazado de oportunidad familiar. Habían investigado mi negocio, identificado potenciales vulnerabilidades, y ahora estaban usando esa información para presionarme a aceptar una posición que eliminaría completamente mi autonomía profesional. Necesito ir al baño, dije, poniéndome de pie abruptamente. Por supuesto, mija, dijo doña Carmen con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Tómate tu tiempo, estaremos aquí cuando regreses para continuar nuestra conversación. Mientras caminaba hacia el baño, sintiendo las miradas de otros comensales que habían notado la tensión en nuestra mesa, no sabía que estaba a punto de recibir la información que cambiaría completamente mi comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. El baño estaba ubicado en una sección tranquila del restaurante, decorada con azulejos talavera y espejos antiguos que reflejaban la luz dorada de las lámparas coloniales. Me miré en el espejo, notando cómo el estrés había comenzado a mostrar en mi rostro. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo habían estado investigando mi empresa sin mi conocimiento, habían coordinado esta cena como una emboscada diseñada para presionarme a renunciar a todo lo que había construido profesionalmente. Peor aún, Daniel no solo lo sabía, era un participante activo en la conspiración. Mientras me retocaba el maquillaje, tratando de prepararme mentalmente para regresar a esa mesa de lobos disfrazados de familia, escuché pasos suaves acercándose. Era la camarera que había estado atendiendo nuestra mesa durante toda la noche, una mujer joven de aproximadamente mi edad, con ojos inteligentes y una presencia discreta pero atenta. Disculpe, señora, me dijo suavemente, ¿está usted bien? La pregunta directa y el tono genuino de preocupación me tomaron por sorpresa. Comencé, pero mi voz se quebró ligeramente. Ha sido una noche difícil. Ella me miró con una expresión que mezclaba comprensión y determinación. Señora, no sé si debería decir esto, pero hay algo que creo que necesita saber sobre la conversación que está teniendo lugar en su mesa. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. He estado trabajando en este restaurante durante 3 años, explicó. He servido a la familia Herrera en múltiples ocasiones. Esta no es la primera vez que los veo. Orquestar este tipo de situación. Sus palabras me golpearon como una revelación. Una extraña había observado un patrón que yo había estado viviendo sin reconocer completamente. ¿Qué tipo de situación?, pregunté, aunque temía la respuesta. Señora, cuando regrese a su mesa, van a presentarle documentos para firmar. No firme nada sin revisar cada palabra con un abogado independiente. ¿Cómo sabe eso?, pregunté. Porque he visto este patrón antes. ¿Y por qué? Dudó por un momento. Porque tengo información que podría ser útil para usted. ¿Qué tipo de información? Información sobre lo que realmente está pasando con su empresa, sobre por qué ciertos clientes han estado cancelando contratos, y sobre lo que la familia Herrera ha estado planeando durante los últimos 6 meses.
Sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. Los últimos 6 meses, murmuré, señora, ¿su esposo sabía que usted iba a estar en este restaurante esta noche? Por supuesto, él ayudó a planear la cena, ¿y sabía que yo iba a ser su camarera específicamente? La pregunta me confundió completamente. No entiendo. Señora, mi nombre es Patricia Mendoza, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Guadalajara, pero trabajo aquí los fines de semana, y hace 6 meses, alguien me contrató para documentar las conversaciones de la familia Herrera cuando vinieran a este restaurante. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Alguien la contrató? ¿Quién? Alguien que estaba preocupado por lo que le iba a pasar a usted. Alguien que sabía que esta noche iba a ocurrir esta emboscada y quería asegurarse de que usted tuviera acceso a la verdad completa. No entiendo, murmuré. ¿Quién sabía que esto iba a pasar? Patricia me miró con una expresión que mezclaba compasión y urgencia. Señora Herrera, ¿qué sabe sobre los problemas maritales de su cuñado Rodrigo? La pregunta cambió completamente de tema de una manera que me confundió. ¿Problemas maritales? No sabía que Rodrigo y Liliana tuvieran problemas. No los tienen, dijo Patricia, pero según las conversaciones que he documentado, Rodrigo ha estado convenciendo a su familia de que usted representa una amenaza para la estabilidad de la empresa familiar. Ha estado argumentando que su independencia empresarial podría crear conflictos de interés legales si ustedes se divorciaran algún día. ¿Conflictos de interés? ¿Divorcio? Repetí, sintiéndome cada vez más perdida. Daniel y yo no tenemos problemas matrimoniales. Señora, según las grabaciones que tengo, Rodrigo ha estado sembrando dudas sobre la estabilidad de su matrimonio durante meses. Ha convencido a sus padres de que es mejor integrarla a la empresa familiar ahora, cuando todavía pueden controlar los términos, que arriesgarse a un divorcio conflictivo donde usted podría reclamar una parte de los activos familiares. La crueldad y la manipulación de lo que estaba escuchando me dejaron sin aliento. ¿Está diciendo que han estado planeando esto durante meses? Señora, la persona que me contrató para documentar estas conversaciones sabía que Tonight iba a suceder esta confrontación. Me pidió que me asegurara de que usted tuviera acceso a toda la información antes de tomar cualquier decisión. ¿Quién? Pregunté, necesitando desesperadamente entender quién había estado protegiéndome sin que yo lo supiera. ¿Quién la contrató? Patricia me miró directamente a los ojos. Su cuñada, Liliana. El nombre me golpeó como un rayo. Liliana, la esposa silenciosa y observadora de Rodrigo, había estado documentando secretamente las conspiraciones de su propia familia política. Liliana, ¿por qué? Porque ella pasó por algo similar hace 3 años, cuando se casó con Rodrigo. La diferencia es que ella no tenía un negocio propio que destruir, así que simplemente la absorbieron en la dinámica familiar. Pero desde entonces, ha estado observando cómo operan, y cuando vio que estaban planificando hacer lo mismo con usted, decidió actuar. ¿Dónde está esa información ahora? Pregunté. Patricia alcanzó discretamente en su delantal y sacó un sobremanila sellado. Está todo aquí. Grabaciones de conversaciones, documentos que muestran cómo han estado manipulando sus contratos empresariales, evidencia de la campaña sistemática para debilitar su posición independiente. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Qué se supone que haga con esto? Eso depende de usted, respondió Patricia, pero Liliana quería que supiera toda la verdad antes de que firmara cualquier documento esta noche. Liliana sabe que estoy al tanto de todo esto. Ella va a fingir sorpresa. Cuando usted confronte a la familia con esta información, es la única manera de protegerla de las represalias de Rodrigo. Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de la información que contenía. ¿Está lista para regresar?, preguntó Patricia. No, respondí honestamente, pero supongo que es hora de que mi familia conozca que ya no soy la víctima fácil que pensaban que era. Patricia sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. Señora Herrera, creo que esta noche va
a ser muy diferente de lo que su familia había planeado. Tenía razón. Cuando regresé a esa mesa, llevaba conmigo no solo la verdad sobre la conspiración que habían tejido a mi alrededor, sino también las herramientas para destruir completamente sus planes. Cuando regresé al comedor principal del restaurante, encontré a la familia Herrera exactamente como los había dejado, inclinados hacia adelante en una conversación conspiratoria, con más documentos esparcidos sobre la mesa de los que habían estado ahí cuando me fui. Era evidente que habían usado mi ausencia para finalizar los detalles de su emboscada. Daniel fue el primero en notar mi regreso, y pude ver cómo su expresión pasó de conspiratoria a falsamente solícita en cuestión de segundos. Fernanda, mi amor, dijo, poniéndose de pie para jalar mi silla. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, respondí, manteniendo mi voz calmada mientras me sentaba y colocaba discretamente el sobre de Patricia bajo mi servilleta. De hecho, me siento más clara que nunca. Don Aurelio carraspeó suavemente, una señal que reconocí como su manera de retomar el control de una conversación. Bien, bien, dijo, ahora que estamos todos reunidos nuevamente, podemos continuar nuestra discusión sobre el futuro. Antes de continuar, dije, sorprendiéndolos a todos con mi tono directo, me gustaría hacer algunas preguntas sobre la información que han estado presentando. Rodrigo y don Aurelio intercambiaron una mirada rápida. Por supuesto, Fernanda, dijo. Rodrigo, queremos que te sientas completamente informada. Perfecto, respondí. Primera pregunta. ¿Cómo obtuvieron exactamente los estados financieros de mi empresa? El silencio que siguió fue revelador. Doña Carmen tomó un sorbo nervioso de su vino, mientras Daniel evitó mi mirada completamente. Fernanda, dijo finalmente don Aurelio, como familia, tenemos derecho a entender las implicaciones financieras de las decisiones empresariales que podrían afectar. Eso no responde mi pregunta. Lo interrumpí. Mi empresa es una entidad legal separada. Ustedes no tienen derecho legal a acceder a esa información sin mi consentimiento explícito. Mija, intervino doña Carmen con su tono maternal condescendiente, cuando una empresa familiar considera inversiones o compromisos, es natural que. Segunda pregunta, continué, cortando su explicación. ¿Quién específicamente contactó a mis clientes para advertirles sobre mi supuesta inestabilidad profesional? Esta vez el silencio fue absoluto. Pude ver cómo Rodrigo palideció visiblemente, y Daniel se movió inquieto en su silla. No sé de qué estás hablando, murmuró Rodrigo. No, respondí, manteniendo mi tono calmado, porque tengo información muy específica sobre llamadas telefónicas que se hicieron a 3 de mis clientes principales durante las últimas 6 semanas. Fernanda, dijo Daniel, su voz comenzando a mostrar pánico, creo que estás malinterpretando. Tercera pregunta, continué, implacable, ¿cuánto tiempo llevan planeando esta conversación de esta noche? Don Aurelio se enderezó en su silla, claramente tratando de recuperar el control de la situación. Fernanda, entiendo que puedas sentirte abrumada, pero estas preguntas están fuera de lugar. Somos tu familia, y todo lo que hemos hecho ha sido con tus mejores intereses. ¿Mis mejores intereses?, repetí, sintiendo como la rabia fría que había estado conteniendo comenzaba a emerger. ¿Sabotear mi negocio es en mis mejores intereses? Nadie ha saboteado nada, protestó Rodrigo. Hemos estado tratando de protegerte de tomar decisiones que podrían ser perjudiciales. ¿Cómo la decisión de mantener mi independencia profesional?, pregunté. En ese momento, Patricia se acercó a nuestra mesa con la cuenta. Su timing era perfecto, como si hubiera estado esperando el momento preciso para intervenir. Disculpen, dijo profesionalmente, aquí tienen la cuenta de esta noche. Colocó la carpeta de cuero con la cuenta directamente frente a mí, no frente a don Aurelio como había sido la costumbre durante toda la cena. Cuando lo hizo, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar.
abre el sobre. Su susurro fue apenas audible, pero don Aurelio, que había estado observando atentamente cada interacción, evidentemente escuchó algo que lo alarmó. Su rostro, que había mantenido una expresión de autoridad patriarcal durante toda la noche, palideció instantáneamente. ¿Qué dijo?, preguntó bruscamente, mirando directamente a Patricia. Solo estaba explicando los cargos de la cuenta, señor, respondió Patricia con profesionalismo perfecto, pero el daño ya estaba hecho. Don Aurelio había comprendido que algo había ocurrido durante mi ausencia, algo que no había sido parte de su plan cuidadosamente orquestado. Fernanda, dijo Daniel, evidentemente confundido por la reacción de su padre, ¿qué está pasando? Tomé el sobre de debajo de mi servilleta y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de la cuenta. Lo que está pasando, Daniel, es que finalmente tengo acceso a la verdad completa sobre lo que mi querida familia política ha estado planeando. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo, señalando el sobre con una expresión de alarma creciente. Esto, dije, abriendo el sobre lentamente, es documentación completa de 6 meses de conspiración familiar en mi contra. Saqué el primer documento, una transcripción de una conversación entre Rodrigo y don Aurelio. Por ejemplo, continué, comenzando a leer. Aquí tienen una conversación del 15 de febrero donde Rodrigo dice, Fernanda se está volviendo demasiado independiente. Su negocio le está dando demasiado poder. Necesitamos encontrar una manera de integrarla a la empresa familiar antes de que se convierta en un problema. Rodrigo se puso de pie abruptamente. Eso es una violación de privacidad. No puedes grabar conversaciones privadas. En realidad, lo interrumpí. Estas conversaciones fueron grabadas en espacios públicos, incluyendo este mismo restaurante, donde no hay expectativa legal de privacidad. Saqué otro documento. Aquí hay otra conversación del 3 de marzo donde don Aurelio dice, Daniel necesita entender que el matrimonio es un asunto familiar, no solo personal. La independencia de Fernanda está creando fisuras en la unidad familiar. Don Aurelio había comenzado a sudar visiblemente. ¿Quién te dio esos documentos?, demandó. Alguien que se preocupa más por la justicia que por la lealtad familiar ciega, respondí. Fernanda, intervino doña Carmen, su voz temblando ligeramente, seguramente puedes entender que como familia tenemos derecho a discutir. ¿Discutir?, la interrumpí. ¿Es así como llaman al sabotaje sistemático? Saqué otro documento del sobre. Aquí está la evidencia de que Rodrigo contactó personalmente a mis clientes en Technomax, constructora del Bajío y distribuidora del Pacífico, para advertirles sobre mi supuesta inestabilidad emocional y problemas familiares que podrían afectar mi capacidad profesional. Rodrigo se había puesto completamente pálido. Eso no es lo que pasó. No, repliqué, porque tengo grabaciones de las llamadas telefónicas. Daniel finalmente encontró su voz. Fernanda, incluso si algunas de estas cosas sucedieron, fue solo porque la familia estaba preocupada. ¿Preocupada por qué, Daniel?, le pregunté directamente. ¿Por mi bienestar? ¿O por su incapacidad de controlarme? Por nuestro futuro juntos, respondió, pero su voz sonaba débil y poco convincente. ¿Nuestro futuro?, repetí. ¿O el futuro que tu familia ha planificado para mí sin consultarme? Saqué el documento más devastador del sobre. Aquí está el plan completo, anuncié. Una estrategia de 6 meses para debilitar sistemáticamente mi posición empresarial, crear dependencia financiera, y finalmente forzarme a aceptar una posición subordinada dentro de la empresa familiar. Leí directamente del documento. Fase 1. Identificar vulnerabilidades en la base de clientes de Fernanda. Fase 2. Crear dudas sobre su estabilidad profesional entre clientes clave. Fase 3. Presentar la integración a la empresa familiar como la única solución viable para su seguridad financiera. El silencio en la mesa era ensordecedor. Patricia había permanecido cerca, fingiendo organizar otras mesas mientras claramente escuchaba cada palabra. Fernanda, dijo don Aurelio,
su voz ahora con un tono suplicante que nunca había escuchado antes. Puedes estar malinterpretando la intención. ¿Malinterpretando? Repliqué. Don Aurelio, aquí está su propia escritura describiendo mi negocio como una distracción peligrosa de las responsabilidades familiares apropiadas. Eso fue sacado de contexto. ¿En serio? Continué leyendo. Fernanda necesita entender que el matrimonio con Daniel no es solo una unión personal, sino una incorporación a la estructura familiar existente. Su resistencia a la integración sugiere una falta de comprensión de las jerarquías familiares apropiadas. Doña Carmen había comenzado a llorar silenciosamente. Fernanda, querida, nunca quisimos lastimarte. No, respondí. Entonces, ¿cómo llaman a esto? Saqué la última serie de documentos. Aquí están los borradores de los documentos que planeaban hacerme firmar esta noche. Un contrato de empleo con Ferreterías Herrera que incluye una cláusula de no competencia que efectivamente me prohibiría iniciar cualquier negocio independiente durante los próximos 10 años. Eso es una protección estándar de la industria, protestó Rodrigo débilmente. ¿Y esto también es estándar? Continué. Una cláusula que requiere la aprobación familiar para cualquier decisión empresarial significativa. Otra cláusula que otorga a la empresa familiar derechos de primera opción sobre cualquier propiedad intelectual que desarrolle. Y mi favorita, una cláusula que permite la terminación inmediata de mi empleo por razones relacionadas con la armonía familiar. Daniel había hundido la cabeza entre las manos. Fernanda, yo no sabía sobre todas esas cláusulas. No, repliqué, porque aquí está tu firma en el borrador, autorizando la preparación de estos documentos. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Durante 6 meses, mi familia política había estado ejecutando un plan sistemático para destruir mi independencia profesional y convertirme en una empleada controlada de su empresa familiar. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije, guardando todos los documentos de vuelta en el sobre. No fue solo la conspiración, fue la mentira de que todo esto era por mi propio bien. Patricia se acercó nuevamente a la mesa. ¿Necesitan algo más esta noche?, preguntó profesionalmente. En realidad, sí, respondí. ¿Podrían llamar a un taxi para mí? Por supuesto, señora. Fernanda, ¿qué estás haciendo?, preguntó Daniel. Me voy a casa, respondí, pero no a nuestra casa. Me voy a la casa de mis padres, donde la gente me ama por quien soy, no por lo que pueden controlar de. Mira, Fernanda, por favor, suplicó don Aurelio, podemos resolver esto, podemos modificar la propuesta. No hay propuesta que modificar, dije, poniéndome de pie, porque no estoy interesada en trabajar para gente que ha demostrado que está dispuesta a sabotear mi vida para conseguir lo que quieren. ¿Y nuestro matrimonio?, preguntó Daniel, finalmente mostrando algo que parecía emoción genuina. Daniel, respondí, nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste participar en esta conspiración en lugar de protegerme de ella. Me volví hacia Patricia, que había regresado con la información del taxi. ¿El taxi llegará en unos minutos? Sí, señora. ¿Necesita que llame a alguien más? En realidad, sí, dije, mirando directamente a don Aurelio. ¿Podrían llamar también a mi abogado? Creo que vamos a necesitar discutir algunas cosas sobre interferencia empresarial ilegal y conspiración. Don Aurelio palideció aún más. Fernanda, no necesitamos involucrar abogados. Ustedes involucraron abogados cuando prepararon esos contratos sin mi conocimiento, repliqué. Yo simplemente estoy nivelando el campo de juego. Mientras esperaba el taxi, Liliana, que había permanecido silenciosa durante toda la confrontación, finalmente habló. Fernanda, dijo suavemente, lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto. Lo sé, Liliana, respondí, mirándola con comprensión, y quiero que sepas que aprecio la ayuda que he recibido para entender la situación completa. Ella asintió casi imperceptiblemente, confirmando su papel sin comprometerse delante de su esposo. Cuando llegó el taxi,
me volví hacia la familia Herrera una última vez. Durante 5 años, pensé que había encontrado una familia que me valoraba. Esta noche descubrí que solo encontré una corporación que quería adquirirme. Fernanda, dijo Daniel, poniéndose de pie, por favor, dame una oportunidad de explicar. Daniel, respondí, tuviste 6 meses de oportunidades para explicar. En lugar de eso, elegiste conspirar, y con esas palabras, salí del restaurante con la documentación que no solo había destruido sus planes, sino que había liberado mi futuro de su control. Mientras el taxi se alejaba del restaurante, pude ver a través de la ventana trasera a la familia Herrera todavía sentada en la mesa, rodeada por los restos de su conspiración fallida y los documentos que habían planeado hacerme firmar. Esa noche había aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre o el matrimonio, sino por quien está dispuesto a protegerte cuando estás siendo atacada, y a veces, esa protección viene de los lugares más inesperados, una camarera valiente, una cuñada silenciosa pero observadora, y la determinación de una mujer que se niega a ser controlada. 3 días después de la confrontación en el restaurante, mi teléfono sonaba constantemente. Daniel había llamado 17 veces. Don Aurelio había enviado mensajes de texto suplicando una conversación racional, y doña Carmen había aparecido en la puerta de la casa de mis padres 2 veces, cargando flores y disculpas que sonaban tan ensayadas como convincentes. Sin embargo, yo no estaba esperando en casa llorando por mi matrimonio destrozado. Estaba en la oficina de la licenciada María Elena Vázquez, una de las abogadas especializadas en derecho empresarial más respetadas de Guadalajara, revisando cada documento que Patricia me había entregado esa noche. Fernanda, me dijo la licenciada Vázquez, ajustando sus anteojos mientras estudiaba las transcripciones, esto va mucho más allá de manipulación familiar. Lo que tienes aquí es evidencia sólida de interferencia comercial intencional, conspiración para dañar un negocio, y posiblemente difamación empresarial. Su oficina estaba ubicada en una torre moderna en el distrito financiero de Guadalajara, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendía hacia las montañas. Era exactamente el tipo de ambiente profesional donde me sentía cómoda y empoderada, muy diferente de los salones familiares donde había estado siendo sistemáticamente manipulada durante meses. ¿Qué tipo de acciones legales puedo tomar? Pregunté. Varias, respondió, tomando notas en una libreta legal. Primero, podemos presentar una demanda civil por interferencia comercial intencional. El hecho de que contactaran a tus clientes específicamente para dañar tu reputación profesional es claramente ilegal. Continuó revisando los documentos. Segundo, podemos demandar por conspiración. El hecho de que múltiples miembros de la familia participaran en un plan coordinado para dañar tu negocio los hace a todos responsables de los daños resultantes. ¿Y en términos del divorcio? Pregunté. Ese es otro asunto completamente, dijo con una sonrisa que no llegaba a ser agradable. El hecho de que tu esposo participara activamente en la conspiración para sabotear tu sustento financiero va a ser muy problemático para él durante los procedimientos de divorcio. Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia que Liliana había recopilado durante meses de observación silenciosa. La magnitud de la conspiración era aún más extensa de lo que había comprendido inicialmente. No solo habían saboteado mis contratos existentes, habían contactado proactivamente a potenciales clientes para advertirles contra trabajar conmigo. Habían difundido rumores sobre mi inestabilidad emocional en círculos empresariales. Incluso, habían intentado influir en mi banco para que fuera más estricto con mis líneas de crédito empresarial. Fernanda, dijo la licenciada Vázquez cuando terminamos la revisión, esto no fue una serie de decisiones impulsivas. Fue una campaña sistemática y planificada para destruir tu independencia económica. ¿Por qué harían algo así? Pregunté, aunque comenzaba a entender las motivaciones. Control,
respondió simplemente. En mi experiencia con familias empresariales poderosas, el control es más importante que el dinero. Querían asegurarse de que nunca tuvieras la opción de dejarlos o desafiarlos. Esa tarde, mientras regresaba a la casa de mis padres, recibí una llamada inesperada de Patricia, la camarera que había sido mi salvadora. Señora Herrera, dijo, necesito contarle algo importante. La familia Herrera ha estado llamando al restaurante, tratando de averiguar quién me dio los documentos. ¿Están amenazándola?, pregunté, inmediatamente preocupada por su seguridad. No directamente, respondió, pero don Aurelio vino personalmente esta mañana para hablar con el gerente. Dijo que había habido un malentendido y que quería asegurarse de que el personal del restaurante entendiera la importancia de la discreción profesional. ¿Qué le dijo al gerente? Don Aurelio sugirió que yo había violado la privacidad de los clientes al interferir en conversaciones familiares privadas. El gerente me llamó a su oficina para preguntarme sobre la situación. Sentí una rabia fría creciendo. En mi interior, no solo habían conspirado contra mí, ahora estaban tratando de destruir a la persona que había tenido el valor de exponerlos. ¿Está en problemas en su trabajo?, pregunté. Por ahora, no, respondió Patricia. Le expliqué al gerente que simplemente estaba cumpliendo con mi trabajo de manera profesional. Pero don Aurelio también sugirió que la familia Herrera podría reconsiderar su patrocinio del restaurante si el personal no mantiene los estándares apropiados de servicio. Era chantaje económico, puro y simple. Estaban amenazando con retirar su negocio del restaurante para presionar el despido de Patricia. Patricia, dije, necesito que venga a ver a mi abogada. Esto es intimidación de testigos, y es ilegal. ¿Testigos?, preguntó. Usted va a ser un testigo clave en la demanda que voy a presentar contra la familia Herrera. Lo que están haciendo ahora es un intento de silenciarla para que no pueda testificar. Esa noche, durante la cena con mis padres, les expliqué todo. Lo que había descubierto. Mi padre, un profesor de historia con un profundo respeto por la justicia, escuchó en silencio mientras mi madre, una mujer práctica que había trabajado como administradora durante 30 años, tomaba notas detalladas. Mija, me dijo mi padre cuando terminé de contar la historia completa, lo que esa familia hizo no solo fue cruel, fue criminal. No puedes permitir que se salgan con la suya. Pero, Fernanda, añadió mi madre, también necesitas estar preparada para que esto se vuelva muy feo muy rápido. Las familias con dinero y poder no se rinden fácilmente. Como si hubiera sido una profecía, mi teléfono sonó en ese momento. Era un número que no reconocía. Señora Herrera, dijo una voz masculina formal. Habla el licenciado Roberto Santillán, representando a la familia Herrera. ¿Podríamos programar una reunión para discutir una resolución amigable de los malentendidos recientes? No hay malentendidos que discutir, respondí, y todas las comunicaciones futuras deben dirigirse a mi abogada, la licenciada María Elena Vázquez. Señora Herrera, continuó, su tono volviéndose ligeramente más firme, creo que sería en su mejor interés considerar una resolución privada antes de que esta situación se vuelva más complicada. ¿Es esa una amenaza, licenciado? Por supuesto que no, respondió rápidamente. Simplemente estoy sugiriendo que los procedimientos legales públicos pueden ser costosos y estresantes para todas las partes involucradas. Entiendo, dije. Gracias por llamar. Después de colgar, mis padres me miraron con preocupación. Ya comenzaron con las tácticas de intimidación, observó mi madre. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó mi padre. Pueden hacer tu vida muy difícil. Papá, respondí, ya hicieron mi vida difícil. La diferencia es que ahora tengo evidencia, apoyo legal, y la determinación de asegurarme de que no puedan hacerle esto a nadie más. Al día siguiente, mi predicción sobre la escalada se confirmó de la manera más perturbadora. Llegué a mi oficina para encontrar que alguien había forzado la entrada durante la noche. No habían robado nada,
pero mis archivos habían sido revisados sistemáticamente, y mi computadora había sido encendida y apagada múltiples veces. Era un mensaje claro, podían acceder a mi espacio privado cuando quisieran. Llamé inmediatamente a la policía y a la licenciada Vázquez. Cuando llegaron los oficiales, documentaron cuidadosamente la escena, pero fue evidente que se trataba de un trabajo profesional. No había evidencia física útil, y las cámaras de seguridad del edificio habían sido temporalmente desactivadas para mantenimiento la noche anterior. Fernanda, me dijo la licenciada Vázquez cuando llegó, esto confirma lo que sospechábamos. No están tratando de resolver esto amigablemente, están tratando de intimidarte para que retires la demanda. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Aceleramos todo, respondió. Vamos a presentar la demanda mañana por la mañana, junto con una petición de medida cautelar para evitar más interferencia con tu negocio. Esa tarde, recibí una llamada de Liliana. Fernanda, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito verte esta noche. Hay algo más que necesitas saber. Nos encontramos en una cafetería pequeña en el centro de Guadalajara, lejos de los lugares que frecuentaba la familia Herrera. Liliana llegó con anteojos de sol y una bufanda, claramente tratando de evitar ser reconocida. Fernanda, comenzó inmediatamente. La situación es peor de lo que pensábamos. Rodrigo está hablando de contratar un investigador privado para buscar información que puedan usar en tu contra. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Cualquier cosa, respondió. Problemas financieros personales, relaciones pasadas, cualquier cosa que puedan usar para destruir tu credibilidad si el caso va a juicio. ¿Y Daniel? ¿Qué dices sobre todo esto? Liliana bajó la mirada. Daniel está quebrado. Se está dando cuenta de lo que realmente hizo, y está desesperado por encontrar una manera de arreglar las cosas, pero su familia no le está dando esa opción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que don Aurelio le ha dejado claro que si Daniel no apoya a la familia en esto, será cortado completamente del negocio y de la herencia familiar. La crueldad de la situación me impactó. Estaban forzando a Daniel a elegir entre apoyar la conspiración contra mí o perder todo su futuro financiero. Liliana, dije, necesito que sepa que aprecio todo lo que ha hecho, pero también entiendo si no puede seguir ayudándome. No quiero que su matrimonio sufra por esto. Fernanda, respondió, mirándome directamente por primera vez. He estado en esta familia durante 3 años. He visto cómo operan, cómo manipulan, cómo destruyen a cualquiera que no se someta completamente a su control. Cuando vi que estaban planeando hacerte lo mismo a ti, supe que tenía que actuar. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué arriesgar tanto por mí? ¿Por qué?, dijo con una determinación que no había visto antes. Alguien tiene que detenerlos. Y porque creo que si no lo hacemos ahora, van a seguir destruyendo vidas hasta que alguien los detenga. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos una vez más en preparación para presentar la demanda, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en una semana. Una semana antes, había estado casada con un hombre al que creía amar, integrada en una familia que pensaba que me valoraba, confiando en que mi futuro estaba seguro. Ahora, estaba sola, enfrentando una familia poderosa en una batalla legal que podía durar años y costar una fortuna, pero por primera vez en 5 años, me sentía completamente libre. La diferencia no era solo que había escapado de su control, era que finalmente entendía mi propio valor. No necesitaba la aprobación de la familia Herrera para ser exitosa, no necesitaba su dinero para ser independiente, y definitivamente no necesitaba su amor para ser digna de ser amada. Al día siguiente, cuando la licenciada Vázquez y yo caminamos hacia el juzgado para presentar la demanda, sentí algo que no había experimentado en años, esperanza genuina sobre mi futuro, no porque la batalla legal fuera a ser fácil, sino porque finalmente estaba luchando por algo que valía la pena, mi propia dignidad, mi independencia,
y la justicia para todas las mujeres que habían sido silenciadas por familias que confunden poder con amor. 6 meses después de esa noche transformadora en el patio de los Naranjos. Estoy escribiendo desde mi nueva oficina en el piso 30 de la Torre Guadalajara, donde establecí Morales Vázquez Consultores, la agencia de marketing digital más exitosa del occidente de México. La vista panorámica de la ciudad que se extiende hacia las montañas me recuerda cada día lo lejos que he llegado desde aquella cena familiar que cambió mi vida para siempre. La demanda legal contra la familia Herrera no solo fue exitosa, fue devastadora para ellos de maneras que nunca hubiera imaginado. La evidencia que Liliana había recopilado meticulosamente durante meses, combinada con el testimonio valiente de Patricia y la documentación adicional que descubrimos durante el proceso de investigación legal, reveló un patrón de comportamiento que se extendía mucho más allá de mi caso individual. Durante el juicio, que duró 3 meses y atrajo la atención de todos los medios empresariales del país, salió a la luz que la familia Herrera había estado usando tácticas similares durante años. Habían saboteado competidores empresariales, manipulado contratos y usado su influencia económica para silenciar a cualquiera que desafiara sus intereses. El testimonio más devastador vino de Patricia, quien había documentado no solo las conversaciones sobre mí, sino también discusiones sobre otras víctimas de sus esquemas de manipulación. La licenciada Vázquez había localizado a 3 mujeres más que habían sido targets de campañas similares, una arquitecta en Puerto Vallarta, una contadora en León y una ingeniera en Morelia. Todas habían estado casadas con socios comerciales o clientes importantes de Ferreterías Herrera. Todas habían sido presionadas para cerrar sus negocios independientes o integrarlos bajo el control de la familia, y todas habían sido destruidas financiera y emocionalmente cuando se negaron a someterse. El jurado, compuesto por 6 mujeres y 6 hombres de diversos backgrounds socioeconómicos, deliberó durante solo 4 horas antes de regresar con un veredicto que ordenaba a la familia Herrera pagar daños compensatorios de 2.3 millones de pesos por interferencia comercial intencional, más 4.7 millones en daños punitivos por el patrón sistemático de abuso económico. Pero la victoria legal fue solo el comienzo de las consecuencias para los Herrera. La cobertura mediática del juicio expuso públicamente sus prácticas comerciales cuestionables, lo que provocó investigaciones regulatorias de la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor. Varios socios comerciales importantes cancelaron contratos, y 3 bancos retiraron líneas de crédito después de que el caso demostró prácticas empresariales éticamente cuestionables. Rodrigo, el arquitecto principal de la conspiración contra mí, enfrentó cargos criminales separados por chantaje y extorsión cuando se descubrió que había usado tácticas similares contra otros empresarios que competían con los intereses familiares. Su licencia para operar como ejecutivo financiero fue suspendida, y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Don Aurelio y doña Carmen, aunque evitaron cargos criminales, perdieron su posición en la sociedad tapatía cuando los detalles de sus manipulaciones se volvieron públicos. El club de golf exclusivo donde habían sido miembros durante 30 años les revocó la membresía. Las organizaciones benéficas que habían presidido les pidieron que renunciaran a sus posiciones directivas. Ferreterías Herrera, la empresa que había sido el orgullo de la familia durante 3 generaciones, fue vendida a una corporación internacional después de que las investigaciones regulatorias revelaran violaciones fiscales y laborales que requerían millones en multas y compensaciones. Daniel, por su parte, tomó una decisión que nadie había anticipado, testificó en mi favor durante el juicio. En su testimonio, describió detalladamente cómo había sido manipulado gradualmente para participar en la conspiración, cómo se le había hecho creer que era por el bien de la familia, y cómo había llegado a comprender que su participación había sido una traición imperdonable a los votos matrimoniales que habíamos intercambiado. Mi esposa confiaba en mí para protegerla,
había dicho desde el estrado, con lágrimas en los ojos, y en lugar de eso, participé en un plan para destruir todo lo que ella había construido. No hay justificación para lo que hice, no hay disculpa que pueda reparar ese daño. Su testimonio había sido crucial para ganar el caso, pero no había reparado nuestro matrimonio. Algunas traiciones son tan fundamentales que perdonar sería traicionar la propia dignidad. Nuestro divorcio se finalizó 2 meses después del juicio, con Daniel renunciando voluntariamente a cualquier reclamo sobre mis activos empresariales o las ganancias de la demanda. Liliana, la heroína silenciosa de toda esta historia, también tomó decisiones que cambiaron su vida completamente. Durante el juicio, había revelado que su documentación de las actividades familiares había comenzado cuando se dio cuenta de que Rodrigo estaba planeando usar tácticas similares contra su propio hermano menor, que había comenzado un negocio de construcción independiente. Después del juicio, se divorció de Rodrigo y usó su parte de los activos matrimoniales para establecer una fundación que proporciona apoyo legal y financiero a mujeres empresarias que enfrentan intimidación o sabotaje por parte de competidores más poderosos. Vi lo que le hicieron a Fernanda, me había dicho durante una cena de celebración después del veredicto, y me di cuenta de que si yo no actuaba, sería cómplice de todos los abusos futuros que cometieran. Su fundación, Justicia Empresarial para Mujeres, ya ha ayudado a más de 40 mujeres en situaciones similares, proporcionando representación legal, apoyo financiero durante batallas legales y una red de recursos para reconstruir negocios después de ataques sistemáticos. Patricia, la camarera valiente que había arriesgado su trabajo para salvarme, terminó siendo mucho más que una testigo en mi caso. Su testimonio había sido tan impresionante que 3 firmas legales importantes le ofrecieron posiciones como investigadora privada. Eligió trabajar con la licenciada Vázquez, especializándose en casos de abuso económico familiar. Durante el último año, Patricia ha completado su carrera de Derecho mientras trabaja a tiempo parcial como investigadora. Su experiencia en el sector servicios, combinada con su inteligencia natural y su pasión por la justicia, la ha convertido en una de las investigadoras más efectivas de la ciudad para casos que involucran intimidación empresarial. Lo que aprendí sirviendo en restaurantes, me había explicado, es que las personas poderosas frecuentemente olvidan que el personal de servicio tiene ojos, oídos y memoria. Usamos esa invisibilidad como una ventaja para documentar comportamientos que prefieren mantener privados. El restaurante El Patio de los Naranjos, lejos de sufrir por la controversia, experimentó un aumento en la clientela después de que la historia se hizo pública. El gerente, Miguel Herrera, sin relación con mi ex familia política, implementó un programa de entrenamiento para todo el personal sobre cómo reconocer y responder a situaciones de abuso doméstico o intimidación que puedan desarrollarse en sus instalaciones. Los restaurantes son espacios donde las familias se reúnen para momentos importantes, había declarado a los medios, y tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestro ambiente sea seguro para todos los clientes, especialmente aquellos que puedan estar enfrentando situaciones difíciles. En cuanto a mí, la experiencia me transformó de maneras que van mucho más allá del éxito financiero o legal. Morales Vázquez Consultores se ha convertido en la agencia de marketing digital más solicitada del occidente de México, no solo por nuestra efectividad profesional, sino por nuestro compromiso de trabajar exclusivamente con empresas que demuestran prácticas éticas sólidas. Tenemos un proceso de investigación riguroso para todos los clientes potenciales y rechazamos cualquier proyecto que involucre manipulación, engaño o abuso de poder. He contratado a 12 empleadas, todas mujeres que han enfrentado sus propios desafíos profesionales o personales relacionados con discriminación o abuso. Nuestra cultura empresarial se basa en apoyo mutuo, transparencia completa y el compromiso de usar nuestro éxito para empoderar a otras mujeres. También me he convertido en una oradora solicitada en conferencias empresariales y universidades,
donde comparto mi historia como un ejemplo de cómo las mujeres pueden enfrentar intimidación sistemática y emerger más fuertes. Mi charla, cuando el amor se convierte en control, reconociendo y resistiendo el abuso económico familiar, ha sido presentada en más de 20 ciudades durante el último año. La respuesta más gratificante ha venido de mujeres jóvenes, que me han contactado después de estas charlas para contarme sobre situaciones similares que están enfrentando. Hemos creado una red informal de apoyo que conecta a mujeres con recursos legales, financieros y emocionales cuando enfrentan manipulación familiar o empresarial. Mi vida personal también se ha transformado de maneras inesperadas. Durante el proceso legal, conocí a un abogado ambientalista llamado Carlos Mendoza, quien trabajaba en un caso relacionado que involucró algunas de las prácticas comerciales cuestionables de Ferreterías Herrera. Carlos es todo lo que Daniel no era, completamente transparente, genuinamente colaborativo y profundamente comprometido con la justicia social. Nos hemos estado viendo durante 4 meses, y por primera vez en mi vida adulta, estoy en una relación donde siento que mi éxito profesional es celebrado en lugar de ser visto como una amenaza. Lo que más admiro de ti, me había dicho la semana pasada mientras cenábamos en el mismo restaurante donde mi vida había cambiado, no es que hayas ganado la batalla legal, es que convertiste tu trauma en una misión para proteger a otras mujeres. Reflexionando sobre ese año extraordinario, me doy cuenta de que la noche que Patricia me deslizó ese sobre y susurró "abre el sobre" no fue el final de mi vida tal como la conocía, fue el comienzo de la vida que estaba destinada a vivir. Durante 5 años había estado viviendo la vida que otros habían planificado para mí, la esposa obediente, la nuera complaciente, la mujer que subordinaba sus ambiciones a la armonía familiar. Esa vida había sido una prisión dorada, donde cada éxito era controlado y cada decisión era supervisada. La conspiración familiar que había sido diseñada para destruir mi independencia terminó liberándome completamente. Me obligó a confrontar verdades sobre mi matrimonio y mi familia política que había estado evitando. Me forzó a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía, y me presentó a personas extraordinarias como Patricia, Liliana y la licenciada Vázquez, que se convirtieron en aliadas fundamentales no solo para esa batalla específica, sino para la vida que estoy construyendo ahora. Cada vez que paso por el patio de los Naranjos, recuerdo esa noche no como el momento en que mi matrimonio se desintegró, sino como el momento en que mi verdadera vida comenzó, el momento en que una camarera valiente me enseñó que a veces la salvación viene de los lugares más inesperados, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre es más poderosa que las mentiras más elaboradas. Mi historia se ha convertido en un ejemplo de que las mujeres no tienen que aceptar el abuso disfrazado de amor familiar, de que la independencia económica no es un lujo, sino un derecho fundamental, y de que cuando las mujeres se apoyan mutuamente y se niegan a ser silenciadas, pueden cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de todas las mujeres que enfrentan situaciones similares. La noche que don Aurelio palideció al escuchar el susurro de Patricia fue la noche que el poder cambió de manos. Esa noche, una familia que había usado su riqueza y posición para controlar y manipular descubrió que hay algo más poderoso que el dinero, la verdad respaldada por el coraje de actuar. Y esa es una lección que ha transformado no solo mi vida, sino las vidas de todas las mujeres que han encontrado la fuerza para decir, no voy a ser controlada, no voy a ser silenciada, y no voy a permitir que otros definan mi valor o mi futuro. Esa noche en el restaurante, cuando Patricia me deslizó un sobre que contenía la verdad que mi familia política había tratado de ocultar, aprendí que la libertad verdadera no se trata de escapar del control, se trata de reclamar tu propio poder y usarlo para construir la vida que realmente mereces, y esa vida, construida sobre la base de la verdad, la integridad y el apoyo mutuo entre mujeres valientes, ha resultado ser más extraordinaria de lo que jamás habría imaginado posible.